Listo. ¿Cómo estás de nuevo, Raúl? Espero que hayas Acá, tenido tiempo de hacer lo que tenías que hacer. Antes de empezar, sí, con un poquito de agua. Sí. quiero recordar algo que decía Harry Fosdick. Decía, voy a traducirlo, perdónenme si es que no traduzco exactamente, pero decía, la democracia está basada en la convicción de que hay extraordinarias posibilidades en la gente ordinaria. Entonces, es una fe, como casi todas los sistemas políticos, ¿no? Implican un cierto tipo de fe, es un ideal. Lástima que en este caso la fe esté constantemente echada por tierra gracias a lo que nos toca de la gente ordinaria, que dice Forsyth. En fin, lo que estás describiendo es espeluznante. No sé si la palabra quepa acá para la mayoría de gente, pero para mí sí, ¿no? Entonces, ¿podrías, por favor, continuar? Bueno, creo que esta noche no vas a dormir, César, porque vamos a hablar de los organismos autónomos, que es realmente la peor parte de todo, creo yo. Muy Sí. bien. Tú sabes que tengo insomnio, así que me vas a arruinar mi sueño. Muy bien, entonces, volviendo al tema, el Estado peruano, además de las entidades de los tres poderes, tiene organismos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Hay una buena cantidad de organismos autónomos en el Estado, ¿no? Hay algunos que no tienen notoriedad pública, como algunas universidades, unidades ejecutoras, servicios de mantenimiento, etcétera, ¿no? Yo quiero resaltar los que tienen más presencia en en el Estado. Uno de ellos es la Contraloría General de la República, ¿no? Eh, recordar un poco nomás lo que pasó con el Contralor en el gobierno de Castillo, que fue removido por el Premier Torres, ¿no? Ujú. Este es un organismo autónomo. La Contraloría no trabaja para el gobierno, la Contraloría trabaja para el Estado. Y sin embargo, para el gobierno de Castillo, el Contralocho era, era un problema, ¿no? Y había que sacarlo. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de este organismo autónomo, de cómo se ha querido manejar eh, eh, este organismo de manera política, absolutamente distante de lo que es realmente el Estado, ¿no? El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, que es lo que voy a hablar más adelante, ¿no? El otro organismo autónomo es la Defensoría del Pueblo, Ujú. la Superintendencia de Banca y Seguros, el Fuero Militar, el Tribunal Constitucional, que también voy a comentar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones. Miren, estas dos organismos autónomos están queriendo ser tomados por asalto, también por la política, también por la política. Estos dos organismos deben y tienen que ser completamente autónomos. Esto no puede estar determinado por la clase política representada en el Congreso. Sin embargo, bueno, cualquier cosa puede suceder. Muy bien, de todas estas entidades, yo quiero referirme a dos, al Tribunal Constitucional Ujú. y al Ministerio Público. Mientras que el Tribunal Constitucional sea designado a través del Congreso, va a tener un carácter político. Eso no es por este último Tribunal Constitucional que es llamado por muchos periodistas como hecho a la medida del Congreso. Creo que no es el único. No es el único. Esto ha pasado muchas veces, por no decir todas las veces, que se han nombrado a través del Congreso tribunos. En algunos casos, no todos han tenido una manifiesta o un manifiesto accionar
a favor de o en defensa de un determinado grupo político. Ujú, Algunos no, algunos tribunos no lo han hecho, pero otros sí. Entonces, recordemos la labor que tuvo el doctor Blume como presidente del Tribunal Constitucional en relación a los casos que vio él como presidente. Bueno, no lo vio él, lo vio todo digamos, el tribunal, no solamente él, pero él era el presidente, ¿no? Entonces, lo que se vio en relación al caso de Keiko Fujimori, lo que se vio en relación de eh, de la ley que emitió el Congreso, que promulgó el Congreso por insistencia, es para modificar la Constitución. Esto es un escándalo, ¿no? Se ujú, hizo una ley donde la cuestión de confianza solo podía ser aplicada en la práctica en la a cuestión de confianza en relación a los gabinetes que proponía el Ejecutivo, nada más, con lo que se veía absolutamente vulnerado el equilibrio de poderes, ¿no? ujú, Entonces, eso estuvo pues en manos del doctor Blume como presidente. Tuvo mucho que ver la decisión que hubo al respecto. Y este tribunal que ha reiterado que esta ley que modifica el espíritu de la Constitución es constitucional. Ese es un absurdo realmente, ¿no? En fin, eso es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional. No dejo no quiero dejar de mencionar al doctor Mesía. El doctor Mesía ha sido representante por el partido Fuerza Popular en el Congreso. ujú, Y cuando hubieron algunos temas muy complicados en relación digamos, a cómo se estaba manejando el equilibrio de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo, él tuvo una frase, yo no sé si llamarla para el olvido o, bueno, dijo, al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Entonces, esto yo los invito a quienes nos están escuchando a que busquen en YouTube este video que es una joya que se llama Mouseland, ¿no? Tierra de ratones, en el cual un congresista canadiense a principios de siglo, en su intervención, describió Mouseland como lo que estaba pasando en su país y en realidad en el mundo, ¿no? Donde la gente, los ratones, votaban por gatos, ¿no? Y los gatos hacían leyes para gatos, pues, ¿no? No para ratones. En una de estas, una forma, digamos, muy, a ver, ¿cómo llamarlo, no? No, realmente no es realmente cómico, sino muy gráfico de las leyes que hacían los gatos en este discurso de este congresista canadiense, es que ellos hacían, por ejemplo, la ley que los huecos de las paredes donde están los ratones tenían que ser lo suficientemente grandes para que la pata del gato entre hasta el fondo, de manera tal que pueda coger al ratón y comérselo. Entonces, y leyes así, pues que estaban en contra de ellos mismos, pero seguían votando por gatos. Ahora, el paso siguiente, los ratones dijeron, no, pues estamos votando por gatos negros, vamos a votar por gatos blancos. Y los gatos blancos, pues, se veían mejor, ¿no? Lucían mejor, ¿no? Y pero seguían haciendo leyes para gatos, pues, ¿no? Entonces ya decían que el hueco debería ser no uno, sino toda la pared debería estar abierta para que el gato entre con el cuerpo entero, ¿no? Y además que los ratones deberían correr a una velocidad muy lenta de manera que el gato pueda atraparlos y comérselos, ¿no? Entonces dijeron, no, pues no, vamos a hacer algo distinto, vamos a votar por gatos manchados. Y eso lo llamaron coalición. Entonces gatos manchados eran la coalición, pero seguían haciendo lo mismo. Entonces hasta que un ratón dijo, pues no, no podemos seguir votando por gatos, ¿no? Nos estamos muriendo y tenemos que votar por un ratón y lo llamaron comunista. Y a ese ratón lo metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, es un video bellísimo realmente, ¿no? Que es uno de los discursos más notables hechos por un congresista. Yo lo estoy haciendo muy mal,
porque además que me tomaría, no sé, 15 o 20 minutos contarles los detalles. Es un video muy, muy bello, pero es lo que está pasando. Lo has hecho muy bien, me has hecho recordar al narrador de cuentos. No, Pues pero eso es lo que está pasando. quiero recordar esto, volver a insistir en lo que en un principio dijimos, ¿no? Que las personas, los ciudadanos, olvidan que el poder radica en ellos. Y esta suerte de espejismo, de negación de sus propias potestades, es lo que le da en realidad el poder al gobierno de turno, ¿no? Eh, Estos son, en realidad, desde el presidente hasta el congresista o la gente del Poder Judicial, son funcionarios del Estado. Ujú, Y esa es la otra parte que se olvida. La arrogancia con la cual ha hablado este perico es básicamente la expresión de ese olvido eh, y, y es una lástima, ¿no? Porque sí, se desautoriza a la gente cuando habla sobre esto, ¿no? O dice esto, o simplemente exhibe estas fallas, por llamarlo de alguna manera. Recordemos que no me acuerdo qué país, creo que es Dinamarca o uno de estos países nórdicos, el funcionario de Estado, es decir, la gente que trabaja en el Congreso, va en sus propios, en un bus o en un tren, o se le asigna un pequeño departamento en donde viven dos, o sea, comparten, ¿no? Y se tienen que planchar su ropa y todo lo demás, y ellos se tienen que asistir a sí mismos, y reciben un sueldo básico, y esa es la noción, ¿no? La noción de alguien que se postula para servir a su país. Esa noción no existe entre nosotros porque, bueno, habría que recordar, y vale la pena recomendar este libro, perdónenme que haga la propaganda, este libro que es Nación y Sociedad en la Historia del Perú, como para recordar todas ah, las costumbres que están casi en nuestra sangre, que vienen incluso desde la época prehispánica, ¿no? Esa suerte de sometimiento mental, esa suerte de no darse cuenta del poder que el ciudadano tiene y echarlo al olvido, ¿no? Esa suerte de ser incapaz de decir lo que Albert Camus decía en El hombre rebelde, que el hombre rebelde es aquel que es capaz de decir no, ¿no? Pero ese no es una afirmación de ujú, algo, de una voluntad. Bueno, todo eso para recordar lo que has dicho tú perfectamente, esa suerte de parábola de los ratones y los gatos ujú, es básicamente la perfecta radiografía de lo que nos está pasando. ujú. Así es, y esto fue descrito a principios del siglo pasado. Ujú. El tiempo no cambia, ¿no? O sea, parece que estuviéramos estacionados en el tiempo en relación bueno, pues, ¿no? A la cuestión política y a lo que pasa en los países, porque eso no es patrimonio del Perú, esto ocurrió en Canadá. ¿No? Muy Y bien. para terminar, solamente perdóname que te interrumpa una vez Sí, más. claro, claro. Básicamente eso nos hace notar de que muchas veces no es el problema del sistema, es el problema de la gente. Uno puede decir, claro, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si el sistema modifica los hábitos de la gente y por lo tanto la gente se comporta de acuerdo al sistema, en fin. Pero cuando hay conciencia, cuando hay un debate abierto sobre estos problemas, ya no hay excusa, ¿no? ¿Qué excusa puede haber de alguien que está informado a través de Internet, a través de los periódicos, de lo que ocurre en el mundo, de todas las posibilidades que existen, etcétera, etcétera? Si es ignorante, lo es por su propia voluntad. Entonces, yo creo que eh, en estos casos, por lo menos en el caso del Perú, por supuesto que hay un sistema perverso que todavía mantiene las cosas como están, pero ese sistema se mantiene gracias a las personas, ¿no?
Y ese es el problema grave que tenemos nosotros, ¿no? Las personas, quiénes somos, cómo somos, en qué medida no nos damos cuenta de lo que hacemos y cómo perpetuamos esta situación. Así es como también una parte del video, el gato comienza a hablar como ratón, pues con el gritito del ratón, pero de pronto el eructo no lo dejó aparentar eso porque eructaba que se había comido un gato. Entonces, Un ratón, que se haya comido un ratón. sí, perdón, un ratón, exacto. Entonces, sí, pues hay gente que se pinta como algo que al final, no, pues termina siendo un gato. En Pobre fin. los gatos, ah, yo amo los gatos. No, por supuesto, yo también, yo soy animalista 100%, yo amo los animales, No, a aparte que tienes todos. gatos, ¿no? Tú tienes gatos. Tengo dos gatos, he tenido de todo, ¿no? Pero ahorita en mi casa tengo dos gatitas. Entonces, claro que amo los gatos. Bueno, César, hablemos hemos hablado un poco sobre muy a grandes rasgos del TC. La conclusión con esto es que el TC no puede seguir siendo, los tribunos no pueden ser elegidos o nombrados a través del Congreso. Esto no puede ser. Podemos, eh, qué sé yo, censurar a uno, censurar a otro, ir a la corte porque lo que hizo fue una barrabasada, lo que ha pasado alguna vez en alguna oportunidad en el Perú, ¿no? Y tratar de corregir alguna resolución del TC y bueno, esperar lo que pase y ir a instancias superiores, pero tenemos que tratar de arreglar nuestros problemas. Entonces, uno de ellos es obviamente que los tribunos deberían ser nombrados a través de un concurso público, ¿no? Donde sea totalmente cristalina y abierta el proceso, no como se ha hecho en esta oportunidad y como se trató de hacer en el Congreso que fue cerrado, justamente por eso, por tratar de elegir a su medida. Bueno, ahora lo han logrado, pues lo que no pudo lograr el Congreso, la ECHEA, lo ha logrado el Congreso a Williams, ¿no? Me refiero con esos nombres porque han sido los presidentes de los congresos donde se ha visto estas cosas, ¿no? Y van a la carga con el defensor del pueblo también, ¿no? Y cada postulante es uno peor que el otro. Entonces, eh, imagínense, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional que no defiende la Constitución y el defensor del pueblo que defiende todo menos el pueblo, son organismos que finalmente están sometidos al poder político. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Son organismos que tienen que estar salvaguardando la estructura del Estado, por un lado, y por otro lado, a la población, no a los partidos políticos ni a los gobiernos de turno. En fin, ojalá que esto algún día cambie, cosa que podría parecer una utopía. En cuanto a la Fiscalía de la Nación, que es otro organismo autónomo, yo quisiera hacer un recuerdo de dos fiscales que a mí me parecen emblemáticos. Podría hablar de una tercera que ha sido la fiscal de la Nación en el gobierno de Fujimori, pero eso fue un gobierno pues autoritario. Yo quiero hablar de los gobiernos que han sido democráticamente electos. Uno de ellos es el doctor Juan Antonio Peláez Bardales. En el gobierno de Humala, el congresista Sergio Tejada hizo una mega comisión que investigó el crecimiento ilícito y el desbalance patrimonial de Alan García. Ujú. El fiscal de la Nación eh, eh, archivó el caso, le dijo al congresista que eso no tenía ningún sustento. El procurador público apeló y al final todo el expediente fue archivado a pesar de que habían evidentes pruebas de que esto tenía que investigarse, ¿no? Y que esto tenía que pasar al Poder Judicial. Con lo que estaba haciendo el congresista Tejada no era sentenciar a Alan García, porque el Congreso no sentencia, el Congreso investiga. Entonces, en esa mega comisión, el Poder Judicial tenía que resolver el caso García, pero lo archivaron. Y resultó ser que toda la familia del fiscal Bardales era prista, todita. Inclusive tenía familiares que habían sido representantes en el Congreso por el APRA. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es un fiscal de la nación
que debería defender los intereses del Estado y no defender los intereses subalternos de ningún partido político y de ningún líder político. Pero eso fue lo que pasó. Habría que Por recordar también hacer, que, perdón, sí, también el segundo capítulo, porque el primer capítulo de lo mismo, o casi lo mismo, ¿te acuerdas la época de los Mirage? ajá, Claro. Carlos Malpica, que era senador entonces, publicó un libro sobre el caso de los Mirage y Alan García, y todo quedó en nada en su primer gobierno. en el gobierno. Y todo quedó en Así nada, es. igualmente. Ujú. Así es. Luego, Gladys Echaíz, ocurre el destape de los petroaudios, ¿no? Claro. Y todo indicaba de que había una conexión evidente con las más altas esferas del poder en esto, ¿no? Donde estaba involucrado, por supuesto, Alan García y el que en esos momentos era su premier, que era Jorge del Castillo. Ujú. Bueno, Gladys Echaíz no lo investigó. Es más, el manejo de la fiscalía, mira cómo fue el asunto. Cuando fueron a incautar, los CPUs y las memorias USB de las oficinas de Business Track, que había sido lo que habían hecho el chuponeo de los audios, el fiscal a cargo eh, eh, fue con representantes de la policía y la policía encargada de ver eso no era una policía especial como la que ha habido, por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo. Era la DININCRI. La DININCRI estaba o sea, a cargo de esa investigación policial. DININCRI, ¿qué tiene que ver esto? Eso es un caso de corrupción, no hay un crimen ahí, nadie se murió. Entonces, bueno, Gladys Echaíz no lo investigó. Quien denuncia la falta de interés de la fiscal Gladys Echaíz fue León Alegría, ¿no? Ahora, su versión es la versión de parte de él, ¿no? Sin embargo, los hechos fueron concretos, no lo investigó Alan García, fue un testigo del caso, no lo investigó. Ah, y dicho sea de paso, cuando fueron a incautar los CPUs y memorias USB, se perdió el 90% o el 80% de la información, ¿no? Entonces, ahí estuvo la policía, pues ahí estuvo la de Ninki, a cargo de la custodia de esos hallazgos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la actual fiscal de la Nación? La actual fiscal de la Nación, desde que entra, bueno, pues entró con la pata en alto realmente, ¿no? En contra de lo que ella consideró la corrupción en el poder, pero como estamos viendo, los poderes del Estado no solamente reposan en el Poder Ejecutivo, está el Poder Judicial y el Congreso, Ujú. y a ellos no los investigó. Si está hablando de la corrupción en el poder, debió investigar, pues, ¿no? Los tres poderes del Estado. Debió decir más bien la corrupción en Pedro Castillo, porque fue absolutamente dirigido a él, ¿no? En fin, bueno, pues, y hizo una investigación que, sí, dime. No, que no quisiera que se malinterprete lo que estás diciendo, porque nunca faltan quienes digan, no, pero eso no quita que haya sido culpable Pedro Castillo. Por supuesto, eso no quita que haya sido culpable, pero lo que pasa es que en este momento estamos viendo eh, una mirada bastante sesgada, ¿verdad? Una Ujú. mirada sesgada de su actuación. Así es, así es, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de denunciar la corrupción? Ujú. Bueno, pues por supuesto que está bien, ¿no? Y lo que hallaron en Pedro Castillo es muy difícil de rebatir, ¿no? Las pruebas son contundentes, las delaciones son completamente claras. Claro, Sin claro. embargo, no hizo nada. Ya les estaba mencionando al inicio la cantidad de congresistas investigados, sentenciados algunos y en proceso de sentencia a otros, lo que ha pasado con los niños, lo que ha pasado con el violador, lo que ha pasado con estas señoras que extorsionaban a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ha tenido que allanar, así como se allanó Palacio, se ha debido allanar el Congreso, igualito, porque cuando tienes una cantidad de gente tan grande involucrada
asuntos tan irregulares, no puedes hacerte la vista gorda, pues, ¿no? Y es la función de la fiscal de la nación, finalmente. Así es, así es. Bueno, el primer asunto que hace, además del tema de Castillo, que incluso hubo una marcha para apoyar a la fiscal, ¿no? En fin, fue el tema de su hermana, ¿no? Su hermana, la jueza Emma Benavides, estaba siendo investigada por la fiscal Reía por asuntos relacionados a reducción de penas y excarcelaciones de narcotraficantes. Entonces, lo que hizo la doctora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, es removerla de su cargo. Y en su reemplazo puso al fiscal Elder Terán Yanderas. Disculpen que lea porque su apellido es su nombre es muy raro, o bueno, es de difícil recordación. Muy bien, Elder Terán Yanderas. Muy bien, entonces este fiscal había sido investigado, estaba siendo investigada por el fiscal Revilla también. Entonces había puesto como jefe de la fiscal Revilla a una persona que ella había investigado. Por supuesto que la fiscal Revilla renunció. Además, que antes que la fiscal fuera digamos, que acceda al cargo, ya había visitado a la doctora Revilla, la doctora Benavides, o sea, Patricia Benavides, pidiendo de que absuelvan a su hermana. Entonces ya había habido una intervención previa, ¿no? Y la fiscal Revilla no continuó con el caso, pero cuando ella tuvo el poder, es decir, cuando tuvo ya acceso al más alto cargo dentro del Ministerio Público, la sacó. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el caso de la hermana de la fiscal Patricia Benavides? Bueno, lo que ha pasado es que a este fiscal Terán solicita al juez Checlay que archiven el caso no solamente de la jueza Benavides, sino otros 3 jueces que estaban comprendidos en la investigación de la doctora Revilla, ¿no? Además, no concluyó las investigaciones que tenía que hacerse con los que habían hecho sus delaciones, que eran delincuentes que estaban purgando penas en Brasil. Faltaba solamente hacer la coordinación para hacer el interrogatorio, no lo hizo. ¿Y qué pasa con el fiscal Checlay? La fiscal Revilla había investigado al fiscal Checlay, había estado investigando al fiscal Checlay y hay un grupo de jueces que el caso los denominó los ilegales de Piura. Ujú. Y esta era una red de magistrados que eran acusados por recibir sobornos pues, para emitir sus sentencias. Entonces, eso estaba en completa reserva. El juez Checlay no sabía que lo estaban investigando. Entonces, paralelamente, el fiscal Terán, al solicitar el archivamiento del caso de la fiscal, perdón, de la jueza Benavides y todo su grupo de jueces, le dice que lo está investigando. Entonces, nunca me voy a olvidar el comentario de Marcos Cifuentes, ¿no? Sobre esto. Este, Él dijo, pues le están poniendo al juez una cabeza de caballo. Entonces, para los que no han visto el Padrino, hay un pasaje de la película en el cual un actor acude al Padrino para interceder, que él interceda con un director de cine y que le dé un papel protagónico en una película que estaba haciendo. Y el director de cine, pues, es llamado por el padrino y le dice, sí, no te preocupes, lo vamos a tomar en cuenta. Y no lo toma en cuenta. Entonces, en una escena se ve que el director de cine se despierta y era muy, muy, a ver, le gustaba mucho la hípica y tenía un caballo hermoso, ¿no? Y al costado de su cama, que estaba ya llena de sangre, estaba la cabeza de su caballo. Entonces lo que hizo fue pues poner como papel protagónico al recomendado por el padrino. Entonces ese es el comentario de Marcos y Fuentes, le están poniendo una cabeza de caballo al juez Checlay, ¿no? Es completamente, bueno, IDL Reporteros ha hecho una investigación extensa al respecto y es un escándalo realmente lo que está sucediendo con este caso, ¿no? De la manera como lo ha llevado el fiscal que reemplazó a la doctora Revilla y cómo se están dando las cosas, ¿no? Finalmente.
Este, bueno, y no quería dejar de mencionar lo que está pasando con Pedro Salinas y Paolo Ugaz, ¿no? Ujú, Ellos empiezan su vía crucis cuando publican su libro Mitad monje, mitad soldado, ¿no? En el cual hablaba de los abusos del sodalicio. Entonces, ah, de pronto aparece un denunciante, Luciano Reboredo, que denuncia a Pedro Salinas, denuncia a Pablo Ugaz, en fin, una serie de denuncias, una tras otra, con absurdos, porque le hacen la vida imposible a ambos, ¿no? Ahora, en la última denuncia de esta misma persona va contra Pablo Ugaz, ¿no? Su denuncia es por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Ella trabajó un año en la Municipalidad de Lima como jefa de social media. Y esta denuncia la toma la fiscal de la Nación. Y la coincidencia, ¿no? No puedo hablar de causa-efecto, pero es muy sintomático, ¿no? La coincidencia de que Pedro Salinas ha sido uno de los más insistentes con el tema de la fiscal de la Nación, comentando todos los artículos de la revista Hildebrand en sus 13 y, y de lo que aparece en relación a lo que hemos estado comentando de la fiscal de la Nación, que eso está públicamente de acceso público, ¿no? Toda la información yo la he sacado de Infobae, cualquier persona la puede hacer. Esto no se me ha ocurrido, esto lo he sacado, toda la información está colgada en la red. Entonces, y por otro lado, días antes de la denuncia contra Pablo Ugaz, ella hace una entrevista a Gustavo Ritti y le pregunta qué pasa con el caso de la red criminal, la presunta red criminal de la familia Ramírez y del brazo político Keiko Figari. La fiscal va a intervenir, la fiscal de la Nación va a intervenir y Gorriti dice, nadie te puede dar esa respuesta. Es decir, podría ser. ¿Y qué es lo que pasa? Esta denuncia es considerada como si la jefa de social media sea un alto funcionario del Estado y es recibida por la fiscal de la Nación. Y la fiscal de la Nación pues deriva el caso para que un fiscal investigue por esto, ¿no? Y en la denuncia que se hace a Paul Ugaz, en la citación, digamos que se le hace a Paul Ugaz, al final también, a pesar que no es, digamos, no es una citación en común, le dice, le escribe, le indica que Pedro Salinas está citado para este caso un veintitantos de mayo. Y si no va a ser llevado de grado fuerza. O sea, un testigo que es llevado de grado fuerza. Entonces, miren lo sintomático de esto, ¿no? A ver, quiero terminar con los comentarios de Mario Vargas Llosa con respecto a lo que está pasando con Pedro Salinas, ¿no? Él está diciendo que el Poder Judicial está comportándose como en la colonia con él, ¿no? Como si fuera la Santa Inquisición. Y acuérdense que hemos comentado que la Santa Inquisición era mitad moral religiosa, mitad política, ¿no? Y se están defendiendo intereses de otro tipo. Y lo que es de terror es el comentario que hace Gino Costa en la entrevista que le hace Javier Torres en Al Filo, diciendo que después de todo esto, que más o menos él también lo advierte, tenemos que resistir. Eso es lo que dice, realmente es una cosa horrorosa, tenemos que resistir. Lo que tenemos que hacer es que esto cambie, ¿no? Bueno, justo esto viene para cerrar el círculo, lo que dijimos al principio, ¿no? El Estado, eh, o los poderes del Estado, más que, bueno, tienen poder simbólico, pero pueden ejercer la violencia, ¿no? Entonces, lo que está haciendo en estos momentos es ejercer una violencia. Lo que está haciendo contra Pablo Gas, para resumir el asunto, es básicamente la fiscal de la Nación no tendría por qué haber intervenido porque Pablo Gas nunca fue una funcionaria alta del Estado. Entonces, todo está muy claro. Lo único que lamento es que hay una suerte de marasmo, de, no sé, adormecimiento ético en nosotros, ¿no? No hay una reacción ah, frente a esto, una reacción indignada como correspondería. Eh,
Ujú. De todo lo que has descrito tú, yo, como ves, casi no he hablado, porque aparte, ¿qué podría agregar a todo lo que has dicho tú? La enumeración ha sido prolija y triste. Entonces, pero está bien, está bien, está bien poner el dedo en la llaga, está bien recordar lo que decía González Prada, ¿verdad? Poner siempre el dedo en la llaga para que salte la pus y a ver si nos damos cuenta que nos salpique en la cara para reaccionar alguna vez. Así es. Yo quisiera finalizar también con lo que ha publicado hoy día Hildebrand en sus 13, ¿no? Los compañeros de salón que debieron haber estudiado en alas peruanas con Patricia Benavides no la recuerdan. No recuerda que ella estuvo en clases, nunca. Pero hay dos de entre los que han sido consultados, porque obviamente Hildebrand no ha entrevistado a todo, bueno, el periodista que es este artículo no ha entrevistado a toda la clase, pues, ¿no? Pero hay dos que sí afirman recordarla, ¿no? Uno es un fiscal que ha sido que inmediatamente Patricia Benavides es nombrada como fiscal de la Nación, lo contrata para una fiscalía. Entonces a él sí la recuerda perfectamente, le ha dado trabajo, ¿no? Y otro es un fiscal que está investigado por asuntos que en estos momentos no recuerdo en específico, pero está siendo investigado. Entonces, por la fiscalía, pues, ¿no? No, sí, yo sí me acuerdo de que ella estudió conmigo, ¿no? Bueno, Pero, me parece un chiste la gracia, la broma de Oscar Wilde, ¿no? Eh, Vista una vez, siempre se olvida. Y yo sí quisiera terminar agradeciendo, vamos a poner acá la imagen eh, del dibujo que nos hizo Elena Febres, una ex compañera de promoción. Y, y me parece lindo el dibujo. claro que sí. Entonces, ah, ahí está. Muchas gracias, Eliana, por eso. Claro, gracias a todos los que están. Estoy viendo de que cada día hay más gente que nos ve. Nuestra intención es básicamente tratar de ordenar todo lo que ya la mayoría de gente sabe y poder tener una mejor, digamos, óptica de lo que está pasando y que cada uno se forme su propia opinión Por al supuesto. respecto, ¿no? Ujú. Ahora, lo Gracias. dejamos acá entonces. Ok, listo. Pásala bien. No sé, gracias a todos. Gracias a Infobae, gracias a Paolo Lugar, gracias a Pedro Salinas, a, qué sé yo, Rosa María Palacios, a todos los que nos dan información de primera mano imparcial. Por Ujú, supuesto. ujú. Fíjense. Nos vemos. Chao.